Bueno, aquí ya estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del filósofo y escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson, que dice: la creencia consiste en aceptar las afirmaciones del alma, la incredulidad en negarlas. ¿Qué pasa en los litigantes? Yo pensaba que la reencarnación existía, después de la muerte existía otra vida, pero a día de hoy, con todos los problemas que me está pasando, creo que son pura coincidencia. Yo no estoy loca. Mi hija murió, se volvió a nacer y hoy voy a pelear por ella. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Alexander. Alexander. Ajá. Bueno, pues tú estás demandando a Mayra, que es tu esposa, ¿no? No, discúlpame, pero es mi ex esposa. ¿Ex esposa? Ajá. Se quiere divorciar de mí. Ah, sí, bueno, pero si te quieres divorciar todavía es tu esposa. Bueno, sí. O sea, están casados actualmente. Ajá. Y tú quieres el divorcio. Quiero el divorcio y vengo también, aparte que es mi principal motivo por el que también vengo, es quiero que una demanda, aparte de demandar a esta mujer por una separación, y aparte de una separación quiero que una orden de alejamiento hacia mi hija. Una orden de alejamiento hacia tu mi hija. Y hacia mí. Y hacia porque me ti. tiene completamente ya en una situación que bastante estrés que llevo en mi vida, bastante estrés que tiene a mi hija y bastante loca que nos está poniendo a los dos. Bueno, pues explícame los hechos de esta situación. Mira, yo le voy a explicar brevemente. La situación es esta. Yo tengo una hija de 6 años, que la quiero como si fuese... Para mí es lo único que tengo en esta vida. Entonces, yo tengo una hija de 6 años que yo estaba... Te voy a contar un día normal que... Entonces, ella, de repente... ¿Dónde está la mamá de la niña de 6 años? No, bueno, yo tengo una ex esposa aparte de ella. Que es la madre de tu hija. Exactamente. Ok, perfecto. Yo tengo una ex esposa. Ok. Que es la madre de la niña. Entonces, bueno, yo tengo a esa niña, yo tengo la custodia de ella. Okay. Ella tiene un régimen de visitas. Entonces, yo estaba ahí un día en la casa, tranquilo, y la niña, pues, ya tú sabes, los niños chiquitos juegan mucho, pintan mucho, están con el iPad. Y un día la chiquita me dijo: papá, quiero ver a mi hermano. Quiero ver a mi hermano y quiero ver a mi mamá. Mi mamá se llama mi mamá y tengo a mi hermano que se llama Santiago. ¿Santiago? Tú no tienes ningún hermano que se llama Santiago y tu mamá está de viaje. No tienes ningún hermano. Yo no le tomé mucha importancia porque sinceramente es algo de chiquito, sí, no le tomé mucha importancia. Total que otro día, al día siguiente, siempre me repetía lo mismo. Siempre me decía: papá, yo tengo un hermano que se llama Santiago, juego con él, y me describía una casa en la cual tenían un cajón que me decía: papá, yo tengo un cajón con los juguetes de él y míos que con los que jugamos. Digo, eso es mentira. Digo, ¿cómo tú te vas a tener eso? Eso es mentira. Porque en nuestra casa no teníamos nada de eso. Y ella me decía que dormía en una litera, y ella dormía en la parte de abajo y él en la parte de arriba. Yo: cariño, tú no tienes eso. Yo entonces estaba yendo otro día por el mismo camino. Y siempre me decía lo mismo. Hasta que un día ya me estaba diciendo: papá, para, por favor. Y yo: cállate ya, párate, un segundito, espérate ahí un segundo. Pues cogí, me bajé del carro, fui a la puerta esa, toqué, taca, toqué, y me salió esta señora. ¿Te sale ella? Me sale esta señora. Ok. Esta señora, que le pregunto: oye, ¿aquí vive un niño que se llama Santiago? Y dice: sí. ¿Y una niña que se llama María? ¿Y una madre que se llama María? Y dice: no, yo me llamo Mayra. Y yo: ah, ok, es que yo tengo un problema con una hija mía que siempre está diciendo que esta casa es de su hermano. ¿Cuándo es imposible? Cuando yo me giro para el carro para decirle: espérate un segundo, me veo a mi niña corriendo para ella, corriendo. Ah. Miré a esa niña, la primera vez que ha mirado a esa niña, me abrazó y me bajé llorando. Porque cuando la miré a mi niña, Alejandra, mi niña murió. Ok. 5 años. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo le cogí y le dije: por favor, déjame chequear una cosa porque mi hija me está diciendo que... Hay un cajón con juguetes. Sí, una habitación que tiene una litera. Total que le digo: por favor, me brinda a entrar a su casa para, por favor, chequear esto porque ya tengo demasiados
cosas que están coincidiendo y como que no son, ¿sabes?, muy ciertas. Entonces, No, entré ahí, esta niña... entré a su casa y de repente me veo eso, la habitación suya como tal cual me la describía ella. Con la litera, Con la el cajón de litera, los el cajón, juguetes. los juguetes, todo. Yo en ese momento, señora, yo me quedé asombrado. Yo no sabía ni cómo actuar en ese momento. Me quedé loco. Entonces, yo conocimos a su hijo, ellos empatizaron, tuvieron una amistad entre ellos, yo me empaticé con ella, empezamos a quedar, tuvimos una relación, 2 años estuvimos, hasta el día de hoy que, una vez que ya nos casamos... Pero llegaron a casarse. Claro que nos llegáramos a casar, Llegaron pero a casarse oye, yo creo que fue lo peor que he hecho en mi vida. Bueno, pero eso es lo que quiero saber. ¿Por qué te quieres divorciar hoy? Porque está loca. Él está Ya loco, está, olvídate llevando de a eso, su está niña loca la al tipa. A ver, psicólogo. ¿por qué dice que está loca? ¿Por qué está loca? Mira, cuando... ¿Cómo vas a llevar a una niña de 5 años al psicólogo? A ver, a ver. A ver, ¿por qué? Esa tipa A ver. tiene una hija que se le murió, que Sí. es una muerta. Mi hija y viste murió a mi hija y con la volvió, ropa y de la tu muerta, hija bro. Es mi hija. ¿Ya? Olvídate de Tu eso. hija murió, Le he visto con la... volvió, le llama, y es oye, mi hija. y le llama con Ella el se llama nombre Alejandra. de que su Ella hija. se llama Alejandra. O sea que ahora le ha estado imputando la identidad de la niña muerta a tu hija. Ok, cuéntame esto. ¿Qué le pasó a tu hija? ¿Quién era tu hija? Mi hija, tuve gemelos. O sea que Santiago tenía una hermana gemela. Santiago Ok. eran gemelos. Ajá. Y la niña, cuando estábamos afuera y estaba jugando con una pelota, me descuidé de ellos 2 minutos cuando sonó el teléfono. Ahí no tienes el resultado. Una Entré mujer a que la se casa, preocupa de sus entré hijos. a la casa a contestar el teléfono y en 2, 3, 4 minutos que dejé a los niños descuidados, escucho un grito. Y con ese grito está corriendo mi vecina también para afuera. Estamos corriendo para afuera, para la calle. Está acostada ahí mi niña. La atropellaron. Le atropelló un Sí. auto. ¿Qué edad tenía tu niña cuando, 5 años. cuando falleció? Sí. 5 años. Ok. Y cuando miré a esta niña, cuando abrió la puerta la niña, miré a mi hija. Eso es coincidencia. Ella es mi hija. Eso es Le dicen coincidencia. Bárbara, ella se llama Alejandra. Coincidencia. Cuando mi niña murió, estaba estresada, no podía trabajar, ni quería hablar con nadie. Yo por 4 años sufrí. Y con esta niña me dio felicidad. Me hace la vida entera esta niña. O sea, tú sientes La- que esta es tu hija, me dio con- que ha reencarnado en ella, Sí. en la hija de Mi este hija señor. murió, volvió en la vida de su hija. Eso y es mi hija. todo Entonces una piensa que es Y la la encarnación de tu hija. Sí, y la primera una vez que locura- miré, una la locura de primera esta vez tipa. que miré a esa Una niña, locura de me esta tipa. abrazó y me dijo mamá. Ella te dijo Tengo, mamá. tengo dibujos que me dio la hasta- niña. A ver, ven, Cuando nosotros nos acércame los casamos, dibujos, cuando ven, nosotros nos acércame. casamos, Estos ella son empezó dibujos. a comerle toda la Estos cabeza a son ella. dibujos. Momentito, Le pero lavó el bueno, espérate un cerebro. momentito. Tú no puedes negar algo. Tu hija te hablaba de esta persona Eso es una antes coincidencia, señora. antes de haberla Mira, doctora conocido. Polo, eso es una coincidencia. Ella, desde que nosotros nos casamos, ha estado comiendo la cabeza. Es como si ahora tú vas con tu ropa sucia y la metes en un laundry. Lo mismo ha hecho con mi hija. Ok, ¿Ya? ¿qué significa esto para ti? Este es mi niña Alejandra. ¿Esto lo pintó quién? Esa la Esos son pintó dibujos de la niña, anteriormente. Bárbara. No la La conocía niña ella. Bárbara Bárbara. pintó esto, pero es una ella- foto como de tu hija Alejandra. Alejandra. Ok. Eso no la conocía Y ella. este es Santiago. Santiago. Ok, perfecto. Y esa este- foto es mamá. Soy ese yo. eres tú. Soy yo. Ay, El tu tatuaje y todos. ¿Cómo me vas a decir? Coincidencia. ¿Cómo me vas a decir Ok. que no soy yo? Y No ella te conocía, pintaba no te esto. conocía. Ella Mayra, lo pintaba Mayra, no te conocía, antes. no te conocía. ¿Cómo vas a decir que no Escúchame, soy yo? no te conocía, no puedes hacer eso, olvídate. Perfecto. Una niña que nunca ha mirado me dibujó un... Ok, ahora dime algo. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan casados? 2 años. 2 años. Y ¿Quién ha enfadada. estado cuidando a esta niña, Bárbara, durante Nosotros estos 2 años? Su mamá, su mamá trabaja en un crucero. Ok, eso no está presente. No está presente. Tiene Ok. su régimen de visitas Tenía- y la visita y se cuida Los 2 muy bien años, de ella. en los 2 años, doctora, que ha tenido esa niña, la ha buscado 4 veces en 2 años. Ok. ¿Cómo me vas a decir una llamada, una tarjeta, una carta, Ok, algo? no hay Madre mucho real. tiempo. Ok, No, no hay su mucho madre contacto. real, Ok. recuerda. O sea que tú Recuerda has eso. Tú estado... también, cuando te fuiste, tuve tu hija. Yo tuve que- a mi ¿te hija. recuerdo? Tu hija es mi hija. ¿Me dejas añadir Alejandra. una- Yo tuve a Alejandra
4 meses cuando te Una fuiste. comilla. Cuando ¿Por qué? te fuiste Él a estuvo viajar. ausente 4 meses. Sí, Y tú cuidando a la niña yo cuidando todo el a la niña, tiempo. le di de comer, le di ropa, le puse a dormir. Ropa de una muerta tuya. No. De una muerta. Tu hija De una no está muerta. muerta, tu hija Así que vive con eso te digo conmigo, todo. se llama Alejandra. Bueno, yo me tuve que concentrar. Mayra, ¿tú tienes testigo? Sí. Vuelve a tu podio. Vamos a pasar al testigo de Mayra, por favor. ¿Cómo vas a decir que no? Estos soy yo, fenómenos esa foto soy son yo. interesantes. Son muy interesantes. Lo triste es que a veces no se pueden ¿Y ahora probar este loco quién es? A ver. con Buenas tardes, pruebas doctora. claras y contundentes. El papá de Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre cuál es? Enrique. Enrique. Ya la escuché decir que usted es el papá de Alejandra Sí. y de Santiago. Sí. Usted. Ok. ¿Qué viene a declarar, Enrique? Todo empezó porque por la muerte de mi hija tuvimos, Mayra comenzó a tener depresión, entró en depresión, se puso agresiva y vivimos muchos años juntos, pero yo ya no pude con eso y causó el divorcio entre nosotros. Ok. Pero Lo mismo ahora, que me ha pasado a mí. ahora que esta niña vino a su vida, ella cambió totalmente, dio un giro de 360 y ahora la veo feliz, retomó su trabajo, está muy feliz. De hecho, nosotros estamos tratando de volver otra vez y yo vengo acá a pedirle que no se la quite porque quiero que mi hijo Santiago se quiere mucho con la niña. Esa Y hija que es entonces mía quiero- y tú Es quiero mía, que yo es mía. y ella reconoce que tú... Entonces lo que me seamos están una diciendo es que familia. ustedes ¿Tu hija murió? quisieran adoptar a esta Sí, niña. yo si quieres... Ahí están los dos locos de la loquera. Mayra tiene todo Los dos mi locos de la apoyo. loquera, salieron del Con mi manicomio. apoyo y queremos formar una familia. Ah, qué bien. Sí. ¿Qué sentiste tú cuando conociste a Bárbara, la hija de Alexander? Una conexión porque tiene no lo físico, pero tiene todo la carisma de mi hija. Vi a Mayra más feliz. Tratamos vamos a formar como una familia. Y Bueno, yo veo que tú lo que sientes es que tu mujer regresó de nuevo porque su hija regresó Este de le nuevo. importa dos que otra cosa. Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. La niña vino, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, la traje. Sí, Yo la traje. dijo mi hija. No. Dijo mi hija. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Minerva. Minerva. ¿Y tú quién eres, Minerva? Yo vengo aquí a apoyar a Alex porque esta loca se ha volvido una obsesión con mi hija, Bárbara. Ah, tú eres la madre de la niña. Yo soy la Ella es mamá mi de ex-esposa. Bárbara. Ah, esta es tu ex esposa, Sí. madre de la Ella criatura. no es madre, ella Ajá. Claro que sí, en 2 ella es años mi ha hija. contactado a su hija 4 Ok. veces. Bueno, a ver. Doctora, cuando quiero ir a Exacto. ver a mi hija, ella no me lo nega, No le ella deja. me quiere pelear, no me quiere ver ¿Por a qué no la ver. deja ver a la hija? La niña está traumada. No, nunca la ha traumado mirado. tú. la Está niña. tramando, Ok, le está ok, metiendo ok. cosas en la cabeza. Ok, la niña vino, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Pase, mija. También me dice la producción que el niño que tenía miedo de entrar, ahora accedió a entrar con su hermana. ¿Ok? Así que yo quiero que entren los dos criaturas con la doctora Madeline Hernández, por favor. Y el señor David de Vaprilla, que es astrólogo y vidente y conocedor de estos temas. Ah, ya. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¡Qué bien! A ver, un saludo a ti. Hola. Santiago, ¿cómo estás? Bien. Hola, Bárbara. Gusto conocerte. Yo también. Mucho gusto conocerte. Ven, siéntese aquí conmigo un ratito los dos, ¿eh? Bueno, ¿cómo están en la escuela los dos? Bien. ¿Van bien en la escuela? Sí. Qué bien. ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Todavía no sé. Ah, eso está bien. Hay tiempo para pensar y hay muchas opciones que considerar. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? No sé. Tampoco. Bueno, no importa, hay mucho tiempo. Ok. Bueno, dime algo. ¿Quién es mami? Ella. Ella es mami. Entonces, ella no es tu mamá. Claro que sí. Dile corazón. ¿Y él quién es? Mi hermano. ¿Es tu hermano, Santiago? ¿Y a tu hermano y a tu familia los quieres mucho? ¿Sí? ¿Y a tu papá? También. ¿Lo quieres Claro. mucho? Ah. Ella es mi princesa. ¿Y tú, Santiago, cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con tu hermana? Bien. ¿Te sientes bien? ¿Juegan ustedes juntos? ¿Se divierten? Sí.
¿Tú recuerdas a tu otra hermana? ¿Sí la recuerdas? ¿Y tú te crees que ella ahora es como aquella hermana? Más o menos, sí. Más o menos, ok. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ya se pueden retirar, pueden acompañar a Roberto. Corazón, ven, vente. No. Dile que soy su mami. No, pero no, Alexander, no. Ya les pedí, por favor, a todos les pedí. Ok, no le hagan eso a esta niña, por favor. Oiga. No, esto no lo vamos a hacer. Oye, escúchame. Así no. Suéltala. Mayra está un poquito emocionada, mi vida, no te preocupes. Ese comportamiento obsesivo es muy malo. ¿Ni conoce a esta señora? Escúchame, okay, esta niña tiene un patrón de... Aquí hay una situación, esa madre viaja, trabaja y viaja. ¿Qué culpa trae la niña? Okay, ¿Qué la culpa niña no trae la tiene niña? culpa, pero la niña no puede vivir en esta confusión de que ella es quien no es. Yo tuve la Un momento, pero estás actuando como si fuera la otra niña. Yo Vive la tenía. vida No pasada es cuando la murió. otra Sí niña. es mi No hija. es Sí la mi otra hija. niña. Ella es No mi hija, es. yo la parí. Es Ok, mi hija. ya. Primero muerta que me la Ok. calle. Tú cállate. Ok. ¿Qué sientes en esa situación acá? Muy fuerte, doctora, muy fuerte. La reencarnación sí existe, está comprobado de muchas formas. Hay psicólogos. Uno de los que yo en realidad me informé muchísimo es Brian Weiss, un psicólogo muy famoso que no creía en nada de estas cosas, pero sin embargo en su oficina, sin querer, una persona entra en una regresión y empieza a hablar de otras vidas. Después, Estoy súper posteriormente... familiarizada con el trabajo de Brian Weiss, de Ian Stevenson, Correcto. de miles de personas Cantidad que ha de estudiado, personas. porque yo soy de las personas un poco creyentes en la reencarnación, pero me cuesta trabajo decir que está probada, que existe, porque no creo que haya una evidencia clara, contundente, inescapable de que existe la reencarnación. Ahora, esto pudiera ser una coincidencia también de esta niña. Lo que me preocupa más es la actitud de De esta ella. señora Esto con me la preocupa. niña. Es muy posesiva. Creo que lo que vimos hoy en día es un comportamiento que no es sano para la niña. La verdad que esta es la mamá biológica. Considero que puede haber como una unión, una terapia para la niña para que ella pueda entender, porque al final lo más importante es que la niña pueda funcionar, que ella se sienta bien, se sienta a gusto y que no esté en el medio de esta situación tan complicada. Sí. Esa niña Pero cuando, estoy de acuerdo. cuando vino a recogerla no quiso ir con ella. Bueno, ella no quiso venir con ella no porque... te conoces, no Tiene te que poner- conoces. Es Tu porque no te conoces. actitud es tan posesiva. Porque y es mi tan- hija y me la No quieren es pelear. tu hija. No, es Tu mi hija. hija. No, y si quieres no. te doy el divorcio. Yo no me más lo que quiero. preocupa. Yo no más lo que quiero. Me preocupa, esta situación me preocupa mucho. Porque aquí va a haber doble sufrimiento. Tú vas a vivir doble muerte. Tú. Si me la quitas, claro que sí. Definitivamente que vas a vivir una doble muerte. Porque aquí no hay base legal ninguna para que ellos adopten, a menos que estos dos padres digan, ay, que la adopten y ya salimos de la niña. Sí, es lo que quiero. Ellos no quieren salir de su hija. Si no me puedes dar eso, Ella me quiere como si Decisión fuese... del caso. visitas, aunque sea visitas Te familiares. concedo el divorcio, el matrimonio está irremediablemente roto ab inicio. Dame los papeles Ustedes para se firmar. casaron por las razones más absurdas que yo he visto en mi vida. Número 2, la custodia naturalmente de tu hija es tuya y en este momento voy a imponer una orden de alejamiento por un periodo de 1 año para que ustedes en este instante y ella se mantenga separada, busque la ayuda psicológica que le hace falta. No psicológica, Mira lo psiquiátrica. que yo quisiera, si fuera posible, nomás un aunque año. veo que los humores aquí La son voy a buscar. horribles. Yo creo, y ustedes los dos son inmaduros, los dos, de la manera que ustedes se comportan, son un par de inmaduros los dos. Yo creo que sería bonito que ustedes permitieran que la niña y Santiago se vieran de tanto en tanto, que averiguaran más detalles, a ver si van a la escuela, y por lo menos en la escuela se puedan ver y que ellos mantengan una amistad. Pero que lo digan así, ustedes son amigos, amigos, no hermanos, son amigos. Y si la niña a ella me le llama falta mamá, yo no le voy a decir la que no. realidad, la realidad. No le voy a decir que no. Si esa niña me dice mamá, yo no Esa le es voy a la decir que no. decisión. Si te dice mamá y tú permites eso, nunca la vas a ver de verdad entonces. Se comportará como una niña. Porque estás viviendo en una mentira es y le mi estás hija, ¿cómo me vas a imponiendo decir? una mentira a una criatura
que no se merece vivir el Esa delirio niña ni le que dice, vives ni tú. le habla ni le He dice dicho, mamá. caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por acompañarnos. Momentos que dejé a los niños descuidados, escucho un grito. Y con ese grito está corriendo mi vecina también para afuera. Estamos